¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar ahí conectados en esta hora. Qué privilegio para mí el día de hoy presentar a una gran mujer de fe, una mujer poderosa en Dios, una mujer que ha edificado profetas, una mujer grande y poderosa en Dios. ¿Cómo están? Tenemos el privilegio de tener con nosotros en esta noche a mamita Elvia, así le decimos, Elvia Licona. Bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias, muy bien, gracias. Es un privilegio para mí estar en esta hora, en esta noche, en este lugar, muy especialmente con Adelita, como yo le digo, porque es una persona que yo amo mucho. Ay, yo también. La verdad que se siente el amor allá. Amén. Gracias queridos amigos por estar conectados. Por favor, no te vayas en esta hora. Vamos a hablar de un tema muy especial, mamita Elvia. Vamos a hablar de su testimonio, un testimonio poderoso. Muchas veces nosotras somos madres de familia y no sabemos de qué manera edificar a nuestros hijos, reprenderlos, cuidarlos y queremos sembrarlos en Dios. Queremos que el día de mañana ellos puedan ser grandes personas en Dios. Amén. Y en el caso de su testimonio sabemos que tiene puro hijo poderoso en Dios. Amén. Para Dios sea la gloria. Amén. Mamita Elvia, ¿usted nació en una cuna cristiana? Definitivamente no, vengo de una cuna muy humilde donde sí se me enseñó a amar a Dios, a tener respeto por Dios, pero en realidad no había ningún propósito en ello. Era mi familia muy católica y íbamos siempre los domingos a la iglesia católica. Pero nunca, si no hubiera llegado un día a los caminos del Señor, jamás me hubiera dado cuenta lo que era nacer en una cuna cristiana. Tremendo. Y eso no es fácil, porque igual usted que yo no nací en una cuna cristiana. Y es bien difícil, porque cuando usted comienza a estar en los caminos del Señor, pero la familia no, el esposo, los hijos, eso se convierte en algo bien difícil. Su esposo, ¿en qué momento, bueno, primeramente, en qué momento usted tuvo ese encuentro con Dios que le ayudó a cambiar su vida, a tomar el camino correcto? Fíjese de que parece mentira, pero en realidad yo tomé la decisión un día de ir a una iglesia cristiana y a tener un encuentro con el Señor, porque yo vine primero para acá, para los Estados Unidos. No se tardaron mucho mis hijos en llegar, pero mis dos hijos mayores, que entre él está el apóstol Freddy ahora, él fue el primero en mi país, en Honduras, en conocer al Señor. Cuando yo me di cuenta de que él iba a una iglesia cristiana y ya yo sabía que él iba a venir para acá, entonces tomé la decisión de buscar una iglesia cristiana porque pienso que tenía que ser un ejemplo para él. Y así fue como yo conocí al Señor. Perfecto. Siempre, mamita Elvia, cuando uno conoce a Dios, desafortunadamente, bueno, afortunadamente, porque eso es el vaso que Dios usa para que nosotros llegamos a sus caminos, pero siempre tenemos un proceso el cual atravesamos. En el caso suyo, ¿cuál fue ese proceso difícil que Dios usó para traerlo a sus pies? Yo creo que fue muy especialmente mis hijos. Siempre quise ser un buen ejemplo para ellos y hay momentos difíciles en la vida de nosotros y es como cuando estamos con una familia dividida, unos en Honduras y otros por acá, y era muy difícil para mí. En ese momento fue que yo tomé la decisión de meterme con Dios y saber y que me diera Él una promesa. Wow, mire, usted fíjese nada más. Mamita Elvia es mamá del apóstol Freddy Lagos, que dirige la iglesia del Rey Jesús aquí en Naples, Florida, y que viaja por todas las naciones, el apóstol Freddy, y Dios lo usa poderosamente con milagros, con sanidades, y usted lo ha visto en acción, mamita Elvia. Qué privilegio. Y qué decir del profeta, ¿verdad? De su hijo, el profeta Licona, Carlos Licona, quien estuvo hace poquito en el Rey Jesús también, y Dios lo usa poderosamente. Amén. Y todo gracias a una decisión que usted tomó. Amén. Otra pregunta importante, ¿cómo logró que su esposo, porque si usted no venía de una cuna cristiana, si usted conoció a Dios en el camino, usted ya estaba casada? Ya estaba casada. ¿Cómo usted hizo para que también su esposo conociera del Señor? No fue muy fácil que mi esposo llegara a los caminos del Señor. Tristemente tuvimos varias dificultades en ese tiempo,
pero no fue algo que yo decidí. O sea, no tomé la decisión de escucharlo a él y dejar a Dios. Nunca tomé el paso de escucharlo, porque entonces sí, me hubiera retirado de los caminos del Señor, pero yo le hablaba, él siempre le estaba dejando notitas diciendo Jesús viene pronto, siempre estábamos haciéndole notitas, pero cuando yo vi que era muy difícil y que él no me entendía, entonces dejé de hablarle del Señor y empecé a modelarle al Señor. Con mi testimonio, siempre fue una mujer que cumplí con mis deberes como esposa, pero muy especialmente siempre tuve buen testimonio en mi hogar y empecé a modelarle a Dios. Y entonces yo creo que un día, cuando menos acordé, él llegó, él aceptó al Señor sin ni siquiera ya yo hablarle de él. Así que solo era... ¿Cuántos años pasaron de que usted conoció al Señor y que vivía con su esposo a que él decidió acercarse al Señor? Yo creo que más o menos sería entre quizás un poco más de un año. No fue tan difícil, costó un poquito, pero llegó. Y cuando llegó y se quedó. Amén. Y bueno, a muchas mujeres que nos están escuchando en este momento, tal vez tú estás yendo a una iglesia, te estás congregando, pero tu esposo no. Y por ende, pues tu esposo no quiere que vayas, pero tampoco no quiere que lleves a los niños porque él piensa o siente otras cosas. ¿De qué manera, con esas limitantes que usted tenía con su esposo, fue entrar a sus hijos al evangelio? En realidad, mis hijos siempre fueron bastante obedientes. Siempre yo tuve autoridad sobre la vida de ellos y ellos siempre estaban conmigo, siempre caminaron en todo tiempo conmigo, siempre estuvieron conmigo en todo tiempo. Y entonces sí, el papá tenía muchas dificultades con ellos, muchas dificultades, no quería que fueran a la iglesia, fue terrible, pero nosotros si teníamos que irnos escondidas nos íbamos y ellos igual, así es de que no fue muy difícil. Porque ellos estaban del lado suyo, ellos también querían, ellos sentían. Porque usted sentía desde ese momento que Dios tenía un gran llamado con sus hijos. Amén, claro que sí. ¿Siempre lo supe? Siempre lo supe, siempre lo vi, siempre lo sentí, siempre lo sentí. Y ese era el propósito para ellos y entonces tenía que tomar la decisión a quién escucho, al hombre o escucho a Dios. Es difícil, ¿no? Es difícil, sí, pero hay que tomar una decisión. Si mamita Elvia no hubiera tomado esa decisión de no hacer caso y seguir en los caminos del Señor, tal vez sus hijos no estuvieran donde están ahora. Tuvo que haber una mamá que orara, clamara, ayunara por sus hijos, para que el propósito de Dios en ellos se cumpliera. Amén. Así fue. Así mismo fue, sí. Wow. Bueno, todos los jóvenes, mamita Elvia, en un momento de nuestras vidas entramos en rebeldía. Y no es porque sea específicamente sus hijos, sino es en un momento de la vida todos los jóvenes quieren vivir, quieren conocer, quieren experimentar. En el caso de sus hijos, que no es la excepción, ¿cómo fue que usted supo manejar esa situación para seguirlos encaminando en el Señor? Cuando hay muchas malas compañías o muchas personas, muchas influencias negativas. Sí, le doy gracias a Dios porque no tuve mucha dificultad en cuanto a la rebeldía de ellos, porque no tenían mucha oportunidad. Fui siempre, como les dije, tuve mucha autoridad sobre ellos, siempre fui bien estricta en la vida de cada uno de ellos y yo nada más había que doblar rodillas y clamar al Señor y eso sucedía siempre. Así que cuando usted habla con el Señor, todo lo puede. El Señor todo se hace en Cristo. No hay ninguna oración que le hagamos a Dios que quede ahí. Todas son contestadas. No hay ninguna, porque la oración de la madre tiene poder y tiene autoridad. Así es desde que cuando usted la hace del corazón, la oración llega porque llega. Y también es contestada. Esa es una de mis preguntas muy importantes. Muchas veces las mamás, sin saber, decretamos sobre nuestros hijos al decirle, ¡ay, cómo eres menso! Mira lo que hiciste, ¿verdad? O, oye, mira, estás menso, ¿qué te pasa? Y uno mismo declara sobre ellos qué tan importante, qué sucede en el mundo espiritual cuando una mujer dobla rodillas por sus hijos.
No es un trago difícil de tomar, pero es muy triste cuando nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, eres un tonto, porque yo creo que ellos se van criando con esa mentalidad, van criándose con esa mentalidad y van pensando en realidad, yo no sirvo, yo soy un tonto, yo no sirvo. Si mi madre me lo dice, entonces, ¿por qué no lo puedo creer? Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios siempre me dio sabiduría para poder trabajar con cada uno de ellos y doblar mis rodillas, pero sobre todo abrir mi corazón con cada uno de ellos sin tener que maltratarlos y hablándoles sabiamente. ¿Cuál cree usted que fueron las armas espirituales que Dios le dio para mantener a sus hijos en los caminos del Señor y sobre todo alejarlo de esas malas compañías? En el terreno espiritual, armas espirituales. Primero que nada es orar, estar metido con el Señor diariamente, estar orando, estar ayunando sin que ellos se tengan que dar cuenta. Pero otra de las razones es, usted tiene que dar el ejemplo en su casa, porque nosotros no podemos predicar algo que nosotros no vivimos. Usted tiene que vivir lo que usted predica. En mi hogar eso fue lo que sucedió. Yo empecé a predicar lo que yo vivía. Eso fue lo que vio mi esposo, eso era lo que miraban mis hijos. Entonces esa fue el arma principal que yo tuve, orar, clamar en todo tiempo y persistir. Y persistir. Y bueno, ¿y qué siente ahora? Por ejemplo, déjeme, le muestro algo que tengo aquí preparado especial para usted en esta hora. Aquí en la parte de atrás estamos viendo, en la parte de atrás de usted, la foto de su esposo y de usted. Su esposo. Fueron varios años que usted estuvo luchando para que él llegara a los caminos del Señor, pero al final de cuentas él logró. Así que, ¿qué palabras de aliento usted le dice a todas las mujeres que de alguna manera sienten que pierden la oportunidad, que están a punto de tirar la toalla porque ya no saben qué hacer, que el esposo no quiere o no acepta o hay mucha oposición con el esposo? ¿Qué palabras le da usted de aliento para que continúen creyendo? Yo le puedo decir a cualquier mujer que no se canse, que sea persistente. No hay necesidad de estarle leyendo la Biblia al esposo todos los días, no hay necesidad de estarle orando todos los días en los pies al esposo. Simple y sencillamente, usted, como dice la palabra, que hay que orar en el aposento. Yo me metía a orar, siempre ungía a mi esposo, yo le ungía su ropa, lo ungía a él cuando estaba dormido. Yo no tenía la necesidad de pelearme con él, de buscar un problema con él, por Dios. Así es. O sea que cuando su esposo levantaba todo lleno de azúcar. Ya, él ni cuenta se daba, pero fue importante porque no fue un tiempo perdido. Wow. No fue un tiempo perdido, y el día que él se levantó, que él fue a los caminos de Dios, fue un ejemplo. Siempre fue un buen padre, pero fue un ejemplo como padre, un ejemplo como esposo y un ejemplo como abuelo. Wow, tremendo. Y bueno, en la parte de atrás también estamos viendo al evangelista Licona, quien estuvo en días pasados en la iglesia, en el ministerio del Rey Jesús. Poderoso, se desata una unción poderosa cuando él está ahí. Dios los usa poderosamente. Yo quiero saber usted qué siente. ¿Valieron la pena todas esas oraciones? ¿Valieron la pena todos esos ayunos? Más que valer la pena, para mí fue de mucha ganancia saber de que cada uno de mis hijos, porque la palabra dice, mi familia y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo servimos a Jehová. Lo servimos, siempre lo hemos hecho, pero para mí fue de gran ganancia porque yo me podía acostar a dormir tranquilamente, sin preocupación. Siempre supe dónde mis hijos estaban, siempre supe dónde fueron y aún lo sigo sabiendo. Entonces, para mí fue de ganancia saber de que todos ellos buscan, mis hijos, todos sirven al Señor. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 6 hijos, todos se casaron dentro de la iglesia cristiana, sus hijos nacieron en el Evangelio, sus esposas fueron conocidas ahí en el Evangelio, y hoy por hoy doy gracias a Dios porque ellas, junto con ellos, están trabajando. Amén. Cuando la palabra dice, mi casa y yo serviremos al Señor, este es un ejemplo maravilloso de que eso sí sucede. Y también el saber que las generaciones son bendecidas a través de usted. Amén. Amén.
de usted y de su esposo. Así es. Le doy gracias a Dios porque no he tenido el tiempo de quejarme con Dios por los problemas que tengo. Hace 15 años que mi esposo salió a la presencia del Señor, viajó a la presencia del Señor. Fue triste para mí, pero yo le doy tantas gracias a Dios por los 36 años que me permitió estar con Él y por la familia que me permitió procrear. Wow. Hasta el momento del día de hoy, ¿qué cree que le ha faltado? ¿Qué cree que le falta por hacer? Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que nunca llegamos a donde tenemos que llegar. Tenemos que caminar diariamente y no cansarnos, porque si pensamos que ya llegamos, ponemos un stop a nuestra vida y eso es lo que no tiene que suceder. Yo creo que nunca llegamos a saber lo suficiente hasta el día en que partamos con el Señor. Hemos escuchado muchos testimonios de hijos, de personas que son cristianos y se alejan de los caminos del Señor y cuentan sus testimonios de cómo dentro de esa decisión de alejarse del Señor, las oraciones de una madre en momentos de crisis los bendice, los ayuda a salir. De hecho, había un testimonio de un joven que era un adorador. Después se salió de los caminos del Señor y se fue de rockero. Se fue a México, fue secuestrado en México, pero sus oraciones de su mamá siempre estuvieron ahí. Y cuando vino el momento de la crisis, que estuvo a punto de morir, porque le preguntaron, ¿crees en Dios? Y él dijo, sí. Dice que él no sabe de dónde le salió esa respuesta, sí. Y le dijo el muchacho que lo iba a matar. Si hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y a raíz de ese momento, se fue a su casa. Cuando llegó al aeropuerto, la que estaba ahí esperándolo en el aeropuerto era su mamá. Y le dijo, ¿por qué me pasó esto a mí? Le dijo, porque tú siempre estabas en mis oraciones. Por eso es importante la oración de una mamá. Aunque usted vea que su hijo no camina en los caminos del Señor, aunque usted vea que su hijo no está donde usted quiere que esté, pero hay una palabra, una promesa sobre su hijo de parte de Dios. Amén. Tiene que creerlo. ¿Qué tiene que hacer una mamá cuando un hijo recibe una promesa de parte de Dios y la mamá lo ve alejado de eso? Yo le puedo decir a cualquier madre que no se canse, que sea persistente, que siga adelante. La oración de una madre tiene poder. El corazón de una madre tiene poder. Cuando la madre ora, la oración va directamente al cielo. Los cielos se abren y de ahí lo que salen son bendiciones. Entonces, hay autoridad sobre la vida de cada uno, de cada madre. No se canse, siga doblando rodillas, siga orando por su hijo. No piense que su hijo ya se fue, que su hijo ya se perdió, que su hijo no va a regresar. Eso no sucede cuando usted vive constantemente metida con Dios y no perder nunca puede perder la fe. Siempre tiene que seguir adelante. Yo le puedo decir de que mis hijos viajan a las naciones, y siendo apóstol, siendo evangelista, siendo pastora, ellos me llaman siempre cuando van a salir. Madre, ore por mí, voy en tal avión, aún el apóstol, aún el evangelista, porque saben que hay autoridad en la madre. Así es que no se cansen, sean persistentes. Dice, tenemos muchas personas conectadas. Pastora Cecilia, está ahí. Centeno, María Hernández, Gonzalo López, yo, Marcelo Lezama, Alicia Arroyo, Reina Cázares está ahí también, Reinita. Dice María Hernández, saludos hermosa mamita Elvia, mujer valiente, guerrera, love you. I love you. Victorino Lobatón, saludos por estar ahí, a Wendy Turcios y a todos los que están conectados, gracias. El día de hoy quisimos hacer esta entrevista con mamita Elvia. Yo la admiro mucho porque yo veo cómo ella está en la oración, está en el servicio, está siempre en pro de sus hijos. Y aunque sus hijos ya están grandes, pero el legado que usted ha dejado, que sigue dejando, lo puede ver ahora con sus ojos. Amén, amén. Así que, señora linda, que usted está ahí, no se canse de orar por sus hijos. No importa cómo los vea, no se canse de orar por sus hijos. Porque ya dijo mamita Elvia, la oración de una mamá tiene poder en el mundo espiritual. Claro que ¿Sí?
Aún cuando lo vea en drogas, cuando lo vea en cualquier cosa muy negativa que usted diga, de esto no se va a salir. Está mal. ¿Cierto? Claro que está mal, claro que está mal. Hay que seguir adelante y nunca dejar de creerle a Dios, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Así es que, para adelante. Para adelante, señora bonita. Yo aquí estoy poniendo algo bonito para la parte de atrás. Qué privilegio tenerla con nosotros. Gracias, de verdad. Si esta entrevista edificó tu vida y conoces a algún pariente, algún amigo, alguna mamá, algún papá que está atravesando la situación de no saber qué hacer con su hijo, porque le ve en una situación equivocada, compártele este testimonio de mamita Elvia. Sus hijos de verdad van a las naciones. El apóstol Freddy Lagos ha viajado a diferentes partes del mundo donde Dios lo ha llevado. Amén. Amén. Y usted tal vez no se imaginaba ese chiquitillo que usted veía corriendo. Yo los veo y yo digo, mis hijos no puede ser. Dios es grande, ¿ok? Sí. Así que la promesa que Dios ha dicho sobre tu hijo, porque todos tenemos destino y propósito. Amén. Amén. ¿Cuál cree que fue el suyo, mamita Elvia? ¿Qué es el suyo? Yo creo de que fueron los dos. Fue mi destino, fue mi propósito. Fue mi propósito y la verdad, gracias a Dios le doy porque me puedo ir tranquilamente sabiendo dónde quedan ellos, dónde están ellos. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por cada uno de mis hijos. La verdad, soy una madre muy bendecida y orgullosa. Amén. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Si tú le quieres hacer una pregunta, mamita Elvia, lo puedes hacer. Pero quiero decirles que estoy muy agradecida, mamita Elvia, por haber estado aquí con nosotros, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Sabemos que alguna persona que está por ahí en su casa, escuchando, se ha empoderado en este momento y sabrá qué hacer con sus hijos y aún con su esposo. Aún con su esposo, no pierda la esperanza ni tire la toalla, ¿verdad? Amén. Por último, mamita Elvia, algo más que quisiera agregar, algo con lo que usted quisiera que la gente se quedara, un texto bíblico que usted la haya fortalecido en los momentos de angustia. Hay muchos momentos de angustia en realidad y hay muchos textos bíblicos, pero hay un texto que yo siempre lo tengo y es: clama a mí y yo responderé. Y yo le doy gracias a Dios porque en momentos más angustiados de mi vida, Él siempre ha estado conmigo y me ha respondido. No ha tardado mucho y la respuesta ha llegado. Así es que yo le puedo decir a usted, hay que clamar a Dios. Todo, no importa cómo esté de rebelde su esposo, son un poquito más rebeldes los esposos que los hijos. Son más un poquito, porque uno con los hijos pues tiene autoridad. Pero el esposo cree que... Pero nada es imposible para Dios. No importa lo indomable o como esté en la calle su esposo, siga orando, únjalo y siga orando y siga ayunando sin que él se dé cuenta, y usted verá que el resultado llega en su tiempo y en su momento. ¡Amén! Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que es un gran privilegio para mí que haya estado aquí con nosotros, mamita Elvia. Dios la siga bendiciendo. Un privilegio para mí. Y que tengamos, mamita Elvia, para mucho rato, para que nos siga edificando cada palabra, cada palabra de aliento. A las 12 del mediodía hay una línea de oración, ¿verdad? Hay una línea de oración que tiene el Rey Jesús, y hay intercesores que están las 24 horas del día clamando, intercediendo, no importa la hora. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, en todas las horas están cubiertas, y a las 12 del mediodía está usted y la hermana Benedicta. Y Adela González. Para darle duro. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Tenemos por ahí otro mensaje, pero no lo alcanzo a leer ya para despedirnos. Y van a decir, es que no lo leíste. Ok, dice Ingrid Jiménez, saludos. Homero Juan Jaime, bendiciones. Wendy Turcio. Y bueno, ahí están. Gracias a todos ustedes. Que Dios los guarde en el hueco de su mano.
y que siempre los cuide, ¿ok? Mamita Elvia, que Dios la bendiga. Amén. Y que tenga una vida maravillosa. Hasta luego. Y nosotros nos vamos, pero nos vemos la próxima semana. Hasta luego.